Cordial saludo para todas y todos. Estoy aquí de regreso porque decidí hacer un video especial por tener más de 150 suscriptores en mi canal de YouTube. Mi nombre es Alfonso Jiménez. Acabo de terminar eh, dos cursos, uno de lógica matemática y el otro de aritmética. Quiero referirme al último en particular porque abarqué unos temas que están relacionados con lo que voy a explicar a continuación, y es sobre estadística y medidas de tendencia central y de dispersión. Entonces, la idea con este video es que pienso mostrar otra alternativa de solución eh, diferente a la que propuso el señor youtuber Julio César Ríos en su canal hace unos días. Por eso dejo el enlace aquí al video como referencia para que lo revisen. Y es sobre el consumo de agua durante 10 meses para una vivienda. Estos datos son aleatorios y son los que él propuso en su video. Obviamente pues le doy el crédito porque pues él eh, propuso esta información, pero quiero dejar claro que también hay otras alternativas de solución, además de las que él propone, que son por cálculo manual, usando métodos tradicionales y también usando calculadora científica o graficadora. Entonces, la alternativa de solución que les voy a mostrar a continuación es con herramientas tecnológicas y digitales, ¿no? Principalmente con software. Vamos a usar algunas librerías de lenguaje de programación de Python en un notebook de Google Colab. Eso es lo que vamos a hacer a continuación y voy a explicarles paso a paso cómo llegué a cada uno de los hitos o objetivos de la solución propuesta por Julio Profe. Entonces, aquí empezamos con este arreglo o esta lista de los datos que están aquí, no están ordenados y como ven tampoco están agrupados. Esos son los mismos datos que aparecen eh, en el video de él. Entonces yo los tomé acá como referencia. Sí, entonces son estos que ustedes ven acá. Sí, aquí resaltados. Entonces, aquí vemos que si yo ejecuto esta celda de Google Colab, bueno, vamos a hacerlo celda por celda para que ustedes se den cuenta del proceso, cómo funciona en Python. Entonces aquí esta es una lista de Python, así es como se define, y se le asigna una variable X. Lo que hago es ejecutar qué es lo que tiene X y efectivamente es el mismo array de datos eh, que tenemos aquí. ¿Ven? Este array es el mismo que tenemos acá. O es el mismo listado. Listo. Entonces, si yo ejecuto este método .sort en X, la variable X, entonces nos va a dar como resultado el mismo array, el mismo listado ordenado de menor a mayor, en orden ascendente. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, aquí está el array completamente ordenado
Entonces, tiene algunos datos repetidos, pero efectivamente van de 18 a 23. O sea, el dato menor es 18, el dato mayor es 23. Entonces, aquí después viene lo interesante. Aquí vamos a empezar a usar las librerías de Python que les comenté. Este es un par de librerías muy útiles para estadística y ciencia de datos que son NumPy y Pandas. Entonces vamos a declarar pues estas variables. O sea, vamos a importar esas librerías y vamos a utilizar estas variables de Python para que nos sirvan como punto de partida. Entonces, ejecutamos esto, ya importamos NumPy y Pandas. Ahora vamos a declarar otra variable nueva que se va a llamar datos y va a tener np.array y le vamos a pasar la variable x, o sea, el listado o el array x que creamos anteriormente. Y esto nos va a dar un array de NumPy. Sí, como pueden ver aquí, este es un array de NumPy. ¿Ven? Entonces, después vamos a declarar una variable df, o sea, de data frame, y vamos a utilizar la variable pd que creamos antes, ¿sí? Entonces, vamos a llamar a este constructor data frame y le vamos a pasar estos parámetros. Le vamos a pasar el array de NumPy que creamos anteriormente, el array ordenado, datos, y vamos a pasarle otro parámetro que le vamos a indicar las columnas y esto va a tener otro array, es decir, así, de alguna manera, ¿sí? Porque esto está entre corchetes y le vamos a decir que como string vamos a poner el nombre de esa columna en metros cúbicos. Luego, si ejecutamos esta celda, pues nos va a dar un data frame con los siguientes datos. Entonces aquí nos va a arrojar los índices de 0 a 9 porque son 10 datos. Entonces recuerden que en programación cualquier array o cualquier lista de datos o cualquier estructura de datos unidimensional pues empieza de 0, no desde 1. Y aquí vemos los valores. Sí, al lado derecho vemos los valores de la columna que es metros cúbicos, así la llamamos, que es, o sea, este nombre es este mismo nombre de aquí, que le pasamos acá como parámetro, ¿ven? Y listo. Entonces ya tenemos un data frame de pandas con los datos de los metros cúbicos del consumo durante 10 meses que ya habíamos definido anteriormente. Entonces, el siguiente paso es encontrar los cuartiles. Eh, entonces, el primer cuartil lo podemos calcular de la siguiente manera. O sea, le pasamos acá, eh, asignamos a una variable Q1, eh, le asignamos lo que está en la columna metros cúbicos, ¿sí? Y declaramos o llamamos al método cuantil, ¿sí? Cuantil. Y le pasamos como parámetro un Q igual a 0.25, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esto nos va a permitir hallar la cuarta parte, ¿sí? Entre los cuantiles o los cuartiles. Entonces, pues si redondeamos la respuesta, pues va a dar 19, ¿sí? Va a dar 19
el primer cuartil. Pero pues Pandas me arrojó este valor. ¿Sí? Después de eso imprimimos los cálculos que nos dieron eh, en cada uno de los cuartiles. Ya vamos para allá. Para el Q2, la mediana, ¿sí? Entonces le asignamos también lo que está en metros cúbicos y lo que, o sea, este conjunto de datos que tenemos acá y le pasamos, o más bien, llamamos al método median de mediana, ¿sí? Para calcular precisamente la mediana de esos datos que están en esa columna. Y pues aquí lo imprimimos y nos va a, bueno, nos dio 20.5. ¿Por qué 20.5? Bueno, pues eh, porque como son 10 datos, ¿sí? Entonces tomamos como la cantidad de datos es par, entonces la mediana viene siendo, o sea, viene siendo la suma de este con este dato entre, o sea, la suma de esto entre 2. O sea, así se calcula la mediana realmente y pues da como resultado ese número. Y no menos importante, al final tenemos Q3, que es el tercer cuartil. Igual le asignamos lo que está en la columna, metros cúbicos, le llamamos al método cuantil y esta vez le ponemos como parámetro un Q de 0.75, ¿sí? Las tres cuartas partes sería. Entonces, en este caso, aquí Q3 nos va a dar 21, ¿sí? Entonces, recuerden, o sea, este es el primer cuartil, 19. El segundo cuartil o la mediana es la suma de estos dos valores que están en estos índices 20 con 21. Dividimos entre 2, nos da 20.5. Y el tercer cuartil es 21. ¿Sí? Es este numerito que está acá, en esta posición. Entonces, listo. Ya tenemos esas medidas. ¿Cómo comprobamos que la mediana, pues una otra forma de comprobar que está correctamente calculada es saber si es igual al segundo cuartil, que es, o sea, el valor por defecto de este método cuantil está en 0.5, ¿sí? O sea, es como pasarle acá, eh, o sea, aquí un Q igual a 0.5. Entonces tenemos esa medida y pues como es true, o sea, esto es verdadero, entonces estamos bien. Listo, entonces vamos a pasar a calcular la media. Entonces la media se calcula de la siguiente manera. Nosotros acá le pasamos, bueno, le asignamos lo que está en esa columna, metros cúbicos del data frame y llamamos al método mean, o sea, de media en inglés. Y la media es la suma aritmética de todos los datos dividido entre la cantidad de datos. Entonces sumamos, es como si sumáramos todos estos datos que están acá de la columna y lo dividiéramos entre la cantidad de datos que es 10, ¿sí? O sea, como son 10 datos, entonces la media nos va a dar 20.3, ¿sí? Y listo. 20.3 es la media. La moda es el valor que más se repite, que más, con más frecuencia tiene dentro del conjunto de datos. Entonces, para calcularla, también tomamos como referencia el data frame de metros cúbicos que ya tenemos y le llamamos a la función mode
de moda, ¿sí? En inglés, y esta nos da 21. ¿Por qué 21? Porque efectivamente es el dato que más se repite. Como ven, acá, aquí tenemos 21 una vez, dos veces, tres veces, ¿sí? Entonces, el 18 solamente se repite dos veces, el 20 también, y el 19, el 22 y el 23 solamente aparecen una vez. Entonces, por esa razón la moda es 20, es 21. La moda es 21, ¿sí? Listo. Entonces, el mínimo valor que hay eh, para ese conjunto de datos lo podemos calcular con el cuantil para q igual a 0, ¿sí? De ese data frame, entonces nos va a dar 18. Y 18 efectivamente pues es el mínimo valor que tenemos aquí, porque está ordenado. Y máximo, entonces tomamos como, llamamos a esa función cuantil y le pasamos como parámetro q igual a 1. Entonces el máximo va a ser 23. Y el 23 es ese valor que tenemos aquí al final, del último índice de la regla, que está ordenado de menor a mayor. Listo, el rango es la diferencia entre ese valor máximo que nos dio 23 menos el mínimo que es 18, entonces 23 menos 18 nos da 5. ¿Sí? Entonces, para empezar a armar la tabla de frecuencias, lo que tenemos que hacer es aquí usar otro método para el data frame de pandas que es value counts. Y podemos también hacer una llamada sucesiva de varios métodos a la vez, simultáneamente. Eso se puede hacer con Python y eso es posible, incluso en otros lenguajes de programación también. Pero bueno, aquí es muy fácil. Esta parte es muy sencilla de implementar. Entonces, aquí en Value Counts le pasamos el nombre de la columna entre corchetes de lo que queremos eh, contar, o sea, queremos saber contar los valores de metros cúbicos. Y aquí pues hacemos un reset index, después para resetear los índices, después hacemos un rename de las columnas. En este caso vamos a renombrar metros cúbicos y le vamos a poner este nombre X raya al piso I como X sub I. Y a esta columna count que se genera en el proceso, pues yo ya hice las pruebas, eh, pues hay que renombrarla y le vamos a llamar F raya al piso I, o sea, F sub I eh, para las frecuencias. Y luego de eso, acá lo que hacemos es llamar a otro método que es sort values, que aquí le pasamos como parámetro un by igual al nombre de la columna no que acabamos de renombrar, que va a ser X sub I. ¿Sí? Entonces vamos a ordenar los valores de menor a mayor, porque en orden ascendente se define aquí por default en esta función. Y bueno, después de eso ya, eh, si ejecutamos, bueno, aquí vamos a volver a ejecutar a probar aquí lo que ya habíamos visto, media, moda, el mínimo, el máximo, el rango. Listo, si ejecutamos aquí, vamos a armar la tabla de frecuencias nuevas. Esto va a ser un data frame nuevo. ¿Sí? Con estas columnas vamos a tener los mismos datos que teníamos antes ordenados y todo, pero vamos a tener una nueva columna
con las frecuencias o las veces que se da esos valores en el conjunto de datos. Entonces, como ven, el valor 18 se da dos veces, 19 una vez, 20 dos veces, 21 tres veces, por eso es la moda, ¿sí? ¿Sí? Esta es la moda. Y el valor 22 se da una vez y el valor 23 también se da una vez. Y listo. Entonces, ahora vamos a calcular el producto entre los X sub i y los F sub i. ¿Sí? Vamos a armar otra columna nueva y para eso vamos a asignársela aquí de esta manera. ¿Sí? Entonces tenemos esta variable en la columna X raya al piso y este asterisco es para indicar que es una multiplicación F raya al piso I, y así se llama la columna, pues así la podemos nombrar, o la pueden ustedes nombrar como quieren. Entonces va a ser igual a lo que está en X raya al piso I multiplicado por lo que está en la columna F raya al piso I, ¿sí? Entonces esa es la operación que ustedes deben hacer. Y vamos a tener que la tabla de frecuencias nueva va a ser igual a esto. O sea, es como multiplicar estos valores. 18 por 2, 36. ¿Sí? 19 por 1, 19. 20 por 2, 40. 21 por 3, 63. 22 por 1, 22. Y 23 por 1, 23. ¿Sí? Sí, entonces lo que básicamente tenemos en esta nueva columna son los productos de las dos columnas anteriores. Listo. Entonces, ¿para qué vamos a usar eso? Bueno, ya lo vamos a ver. Entonces, el total de las frecuencias solo vamos a calcular con la sumatoria de lo que tenemos en esta columna de aquí. ¿Sí? O sea, en esta columna que tenemos acá, aquí en esta columna, F raya al piso I, ahí vamos a hacer un punto zoom, ¿sí? Vamos a llamar a ese método punto zoom sobre esa columna, ¿sí? Y vamos a calcular el total de los F sub i. O sea, en esta variable lo asignamos y nos va a dar como resultado el 10. ¿Sí? Porque 2 más 1, 3 más 2, 5 más 3, 8 más 1, 9 más 1, 10. Así es. Entonces, y vamos a calcular también la suma de esta columna de los valores que tenemos aquí en esta columna acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Aquí, sí. Eh, Se la asignamos a otra variable y nos va a dar 203. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que esa es otra forma de calcular la media si nosotros eh, tomamos esta variable y la dividimos con esta otra variable, ¿sí? Entonces, si tomamos el total de esto y lo vemos entre el total de esto, nos debe dar la media, o sea, la media de nuevo. Por eso hago un igual igual para comparar estos valores y efectivamente, pues, como es true o verdadero, pues sí está bien calculada la media. Entonces ya la tenemos completamente verificada, ya sabemos que está bien. Entonces, el siguiente paso, eh, sí, ¿cuál? Eh, el siguiente paso es asignar otra nueva columna que va a ser X raya al piso y menos media, ¿sí? Entonces, esto va a ser igual al valor absoluto, ¿sí? Valor absoluto de lo que tenemos en la columna de X raya al piso y, ¿sí? De esa tabla de frecuencias
menos la media, ¿sí? Entonces, esto vamos a tenerlo aquí en esta columna, ¿sí? Entonces, si ejecutamos esta instrucción, pues nos va a quedar así de la siguiente manera, ¿sí? Entonces, ya tenemos aquí estos valores eh, y acá pues vamos a asignar también otra columna nueva que va a ser eso de ahí, la columna que acabamos de calcular, pero multiplicada por la columna que tiene las frecuencias, que es los f sub i, ¿sí? Entonces les la asignamos acá a esta variable, ¿sí? Y ese es el producto de esta columna, o sea, esta columna que acabamos de calcular por esta columna, ¿sí? Entonces, ya teniendo esto, eh, volvemos a ejecutar acá y pues nos va a dar esa nueva columna que es el producto de estas dos. Y aquí la voy a señalar. O sea, 2 por 2,3 va a dar esto. 1 por 1,3 va a dar esto. 2 por 0,3 va a dar esto. 3 por 0,7 da esto. 1 por 1,7 y así 1 por 2,7. ¿Sí? Entonces, esta columna va a tener el producto de estas dos columnas que ya vimos acá. ¿Y para qué nos va a servir todo esto? Pues vamos a calcular las medidas de dispersión, precisamente. Entonces, acá, después de todo esto, vamos a calcular la sumatoria de lo que nos da esta columna, la última que acabamos de calcular. Y pues para eso tenemos que volver a apelar a la función sum, ¿sí? Aquí, la función sum. Entonces, la tabla de la tabla de frecuencias y de esa columna. Entonces, como ven, esta columna es esta misma. Entonces, se lo asignamos a esta variable y pues al final nos va a quedar que es igual a 13, ¿sí? La sumatoria de todo esto. La desviación media va a ser igual a lo que nos tenemos en esta variable, que es el total o la suma de esta columna que tenemos, la última que calculamos entre el total de las frecuencias, que ya sabemos que es 10, ¿no? O sea, aquí ya tenemos este valor, o sea, es 10, ¿sí? Entonces, la desviación media va a ser igual a 1,3. Listo. Entonces, vamos a otra vez a crear otra columna más y la vamos a agregar en la tabla de frecuencias, que va a ser la raíz cuadrada de lo que está en x sub i, ¿sí? De lo que está acá menos la media. Entonces, para eso, nosotros tenemos que tomar esta columna de acá, sí, esta, no esta, sino la anterior. Disculpen un momento, esta. Estos valores son los que tenemos que tomar. Y a cada uno de estos valores los vamos a elevar al cuadrado. Ah, no, entonces no es la raíz cuadrada, es el cuadrado de eso. Disculpen, qué pena con ustedes. Es el cuadrado, o sea, elevamos a la 2, por eso usamos acá esta notación de los dos asteriscos para decir que es potencia, ¿sí? Entonces, lo asignamos acá a esta nueva columna y nos va a quedar estos nuevos valores. Entonces ejecutamos acá y pues nos va a quedar, es como si eleváramos todo esto, cada uno de estos valores al cuadrado. Y listo. Luego vamos a
a cada uno de estos valores que ya calculamos anteriormente, vamos a multiplicarlos por lo que está en los f sub i, o sea, las frecuencias. Entonces, para eso, eh, aquí lo que vamos a hacer es que multiplicamos todo lo que está en esta columna, en los f sub i, todo esto lo multiplicamos por esto que está acá. Sí, entonces esto, cada uno de esos productos pues, nos va a dar otro valor. Sí, por eso digo, los f sub i por los x sub i menos media al cuadrado, ¿sí? Como vemos acá. Entonces, esa nueva columna, esta va a ser esta de acá y va a tener estos valores. Entonces, ejecutamos y pues nos da esto, ¿sí? O sea, es el producto de este con este con este con este con este con este y así, este con este. Y listo, ¿qué vamos a hacer después? Vamos a sumar lo que tenemos aquí, estos valores, vamos a sumarlos. Entonces, para eso, aquí volvemos a usar la función suma sobre esa columna, ¿sí? Y se la asignamos a una variable. Esto nos va a dar 24,1. Ese valor lo dimos nuevamente por el total de las frecuencias, que es 10. Entonces 24,1 entre 10 pues nos va a dar la varianza poblacional, que es 2,41, ¿sí? Para ese conjunto de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a importar otra librería de Python que se llama SciPy. ¿Para qué? Pues para poder usar la raíz cuadrada, ¿sí? Vamos a usar el método de square, o sea, la raíz cuadrada, ¿sí? De SciPy. Este round sí es propio de Python, pero este square es de SciPy. ¿Sí? Pues, como el square de Python, bueno, tiene sus diferencias. Eh, yo hace un tiempo hice una charla sobre SciPy, entonces los invito a que la vean en mi canal. Igual voy a tratar de buscarla y se las dejo en la descripción de este video para que la revisen también. ¿Listo? Entonces, aquí pues vamos a calcular la desviación estándar poblacional y vamos a asignarle lo que está en varianza poblacional, o sea, lo que está aquí, que es este valor 2,41. Eh, vamos a- a pasarle como parámetro a la función square de SciPy. Y eso se lo vamos a pasar como todo eso, se lo vamos a pasar como parámetro de la función round y vamos a decirle que vamos a redondear la respuesta a dos decimales. Entonces yo puse aquí el 2, ¿sí? Dos decimales. Entonces como ven aquí, eh, la desviación estándar poblacional es igual a 1,55, ¿sí? La raíz cuadrada de esto. O sea, esto es raíz de 2,41, ¿sí? Y eso nos da aproximadamente 1,55. Y listo. Entonces, para calcular la varianza muestral, entonces ahora vamos a asignar otra variable y le vamos a decir que tome lo que está en el total que ya calculábamos, este total, ¿sí? Con este valor.
Este total pasamos aquí y lo dividimos entre el total de las frecuencias, o sea, total f sub i menos 1, ¿sí? Va a ser diferente. Y, y esto se lo pasamos a la función round nuevamente y redondeamos a dos cifras decimales. Y esto al final pues nos va a dar eh, 24,1 eh, entre 10 menos 1 entre 24,1 entre 9 nos da aproximadamente 2,68. Para la desviación estándar muestral, entonces le pasamos como parámetro lo que nos dio acá, este valor de 2,68 a la raíz cuadrada. Nuevamente, calculamos square. Esto sería raíz cuadrada de 2,68. Y esto nos va a dar aproximadamente 1,64, que es lo que tenemos acá. O sea, redondeamos nuevamente a dos cifras decimales, ¿sí? Entonces, aquí ejecutamos y ya aquí nos da 1,64, como pueden ver. El coeficiente de variación. Entonces se calcula a partir de la desviación estándar poblacional, que ya la tenemos acá, que es 1,55, ¿sí? Entonces la pasamos acá, eh, la dividimos sobre la media ya sabemos que es, aquí ya la tenemos, la media es 20,3 y la media. Eso lo multiplicamos por 100 porque lo que vamos es a calcular un porcentaje. O sea, vamos a convertir esos decimales a porcentajes, por eso multiplicamos por 100 y redondeamos a un decimal. Entonces, por eso ponemos aquí 1, ¿sí? Entonces, imprimimos lo que está en esa variable y le agregamos un signo de porcentaje, ¿sí? Entonces, acá al final nos va a quedar eh, que 1,55 entre 20,3%, esto va a ser igual a 7,6% aproximadamente, ¿sí? Y listo. Entonces, como ven, hay algo también importante que mencionar. En este caso, la media aritmética es representativa en el conjunto de datos porque el coeficiente de variación que nos dio aquí, ¿sí? Este valor, como pueden ver, es menor o igual a 30%, ¿sí? O sea, estamos hablando de porcentajes. Entonces, como es menor o igual a ese valor, entonces la media aritmética es representativa. En caso contrario, no lo sería, pero en este caso sí. ¿Por qué? Porque pues, el contrato realmente es pequeño y pues no hay muchos datos, o sea, realmente el rango no es amplio tampoco, es pequeño también. O sea, hay muchas razones por las que el coeficiente de variación no es mayor que este valor de 30, ¿sí? Y bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a graficar. Vamos a hacer las gráficas de los datos que acabamos de encontrar. Ya tenemos certeza de las medidas de tendencia central y de las medidas de dispersión. Pero ahora lo que vamos a hacer es graficar lo que tenemos en la tabla de frecuencias, lo vamos a pasar a un diagrama de frecuencias, ¿sí? Entonces, para eso vamos a utilizar la librería Mat o el paquete Matplotlib de Python, precisamente para hacer estas gráficas. Entonces, vamos a importarla con el siguiente script.
Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a asignar a una variable x, otra variable x. Vamos a asignarle lo que tenemos en la columna x sub i de la tabla de frecuencias y a otra variable y le vamos a asignar lo que está en f sub i. ¿Sí? O sea, en el eje de las x lo que necesitamos es mostrar los datos a los que estamos haciendo referencia y el, en el eje de las y vamos a mostrar la cantidad de veces o las frecuencias en las que se dan esos datos. Entonces, para eso ya hemos asignado los x, estos x, este x pasa acá y este y pasa acá como parámetro de esta función var. O sea, aquí x va a ser igual a x, height, que es de altura, va a ser igual a y el ancho, 0.5. O sea, el ancho entre que es la distancia que hay entre estas barritas, ¿sí? O sea, el y es esto, básicamente. Sí, más bien también, bueno, sería esto también, sería esa distancia que hay, eh, ese ancho, más bien es el ancho que tiene cada una de las barras. Entonces, luego llamamos a la función plot, le pasamos de nuevo el x y el y, ¿sí? Este x, pasamos acá y este y, lo pasamos acá. Y igual, este x lo pasamos a la función scalar porque vamos a también a dibujar o a graficar las líneas. Y este y también va a pasar acá como parámetro. Y vamos a asignarle un título. El título va a ser diagrama de frecuencias. Como ven, es el mismo título que está acá en el gráfico. Al eje de las X le vamos a llamar metros cúbicos, que como ven es este mismo que está acá en el gráfico. Esperen, perdón. Es este que está acá. Este que está acá. Y en el eje de las Y, meses, que es este que está acá. Meses. Y vamos a llamar a la función show. Sí. Entonces ahí ejecutamos este y pues nos va a dar este diagrama de frecuencias. Como pueden ver, está muy bonito. Por default, pues aquí estas líneas nos ponen un puntico en la mitad de cada una de las barras, un círculo amarillo, bueno, un punto amarillo. Y la línea es azul, igual que las barras, el mismo color por default. Y como ven, esta es la línea que se va dando, ¿no? Así, chan, y así. O sea, va de esta manera. Aunque realmente esto debería partir desde cero. O sea, debería ser así, chan, y acá después, chan. O sea, bueno, pues, igual, eh, esto es suficiente para entender que sí, efectivamente como ven, la moda, que en este caso es 21, pues tiene 3, ¿no? O sea, el- es el dato que más se repite. O sea, son 3 veces acá. Se da en 3 meses. 3 meses se repite ese valor de 21 metros cúbicos, ¿sí? Y después le sigue 18, 20 que se repiten 2 meses y luego los demás, que al menos se repite, al menos se dan una vez, ¿sí? Entonces, bueno, les dejo como tarea pensar, ¿qué pasaría si no existiera una moda en este conjunto de datos? Es decir, ¿qué pasaría si existiera
unos datos que no se repiten, o sea, que ninguno de los datos se repita una sola vez, sino que se dé solo una vez, únicamente una vez. ¿Sí? O sea, que no existiera una moda en este contrato. Les dejo como tarea ese ejercicio para que lo piensen, lo reflexionen en sus casas, en sus escuelas o donde estén, para que entiendan mejor de qué se trata este análisis, porque ustedes deben aprender a pensar más allá. O sea, hago esa invitación a que piensen qué pasaría en ese caso si no existiera moda en el contrato. ¿Sí? Bueno, no, ese no es el caso aquí, pero lo dejo como reflexión para pensar. Y listo, ya tenemos el diagrama de frecuencia, está muy bonito, el gráfico de barras combinado con uno de líneas, muy bien. Entonces vamos ahora a importar otra librería de Python que es Seaborn, ¿sí? Para hacer gráficos un poco más avanzados. Y lo bueno de Seaborn es que complementa muy bien Matplotlib porque tiene algunas funcionalidades que son mucho más sencillas de implementar, como por ejemplo los diagramas de caja, ¿sí? Como vamos a ver a continuación. Entonces lo que vamos a hacer ya mismo para ver esa tendencia, eh, ¿sí? Entonces aquí declaramos una variable SNS de tipo Seaborn, o sea, aquí llamamos a la función boxplot, ¿sí? O sea, aquí nos dice boxplot dibuja un diagrama de caja para demostrar las distribuciones con respecto a las categorías. Entonces, un diagrama de caja muestra la distribución de datos cuantitativos de una manera que facilite las comparaciones entre variables o a través de niveles de una variable categórica. ¿Sí? Entonces, es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ejecutar esto. Le pasamos como parámetro la columna que teníamos del data frame inicial, ¿sí? De metros cúbicos. ¿Sí? Lo pasamos como parámetro a este X. El data frame inicial que teníamos está acá. No se preocupen. Está por acá. Este de aquí. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Este df es este, este data frame que tenemos aquí. Entonces, lo pasamos, esa columna la pasamos ahí como la X. Y como ven, aquí tenemos metros cúbicos. ¿Sí? Metros cúbicos, el mismo nombre de la columna. Como ven aquí, se arma el diagrama de caja y como ven la tendencia da entre 19.25, o sea, ya vimos el primer cuartil da eso, eh, pero pues eh, aproximadamente es 19, pero exactamente 19.25 y da hasta 21. ¿Ven? O sea, 21. Este sería el extremo izquierdo de la caja y este sería el extremo derecho de la caja. Y como ven, esta linecita que está aquí es la mediana. Esta linecita que está aquí, que es esta de acá, ahí es donde se parte esto. O sea, ahí, aquí esta es linecita vendría siendo 20,5, que es la mediana. O el segundo cuartil. El tercer cuartil ya, o sea, el Q1 es este. Este es el Q2, que también es la mediana. Y este es el Q3. Entonces, para que lo tengan presente, ¿sabe dónde sale eso? Ah, bueno, pues sí, esa es la representación de los cuartiles. Es la forma como se distribuye categóricamente los datos, bueno, ese conjunto de datos. Y listo. Entonces, como ven, aquí nos dice que la etiqueta en X, metros cúbicos, efectivamente, del eje de las X,
Vamos a hacer una copia de estas dos columnas para hacer el diagrama circular o el de pastel o el diagrama pie, como ustedes lo quieran llamar. Entonces, llamamos otro data frame basados en este y llamamos o sea, estas son las dos columnas que vamos a copiar. Por eso llamamos al método copy. Y entonces, si ejecutamos esto, nos va a dar otro data frame, ¿sí? Los X sub i, los F sub i, está bien bonito. Y a continuación lo que vamos a hacer es, bueno, declaramos una nueva variable, total grados igual a 360, que representa el total de grados, que tiene una circunferencia en dos dimensiones, por supuesto. Vamos a crear una nueva columna que van a ser los grados, ¿sí? Entonces, teta en grados, pues, el ángulo en grados, también puede estar en radianes, ¿sí? Pero vamos a manejar grados. Entonces, lo que está en esta columna va a ser igual a total grados, que es 360, ¿sí? Dividido, o sea, este doble slash es para decir que vamos a hacer una división entera entre el total de frecuencias. Si el total de frecuencias ya sabemos que es 10, y esto lo multiplicamos por lo que tenemos en los f sub i de este, o sea, de la copia, de la tabla de frecuencias. Sí, entonces, igual acá lo pongo aquí como referencia. Entonces, si ejecutamos esta celda, pues nos va a quedar el data frame de la copia con esta nueva columna en grados. Entonces, entonces va a corresponder los grados que representa cada uno de los datos en el diagrama circular. Entonces a 18 le corresponde 72 grados, igual que a 20 porque tienen la misma frecuencia. A 19 le corresponde menos porque solamente se da una vez, entonces son 36 grados, igual que 22 y 23. Y 21 tiene 108 grados, que es el dato que más se da, más se repite, ¿sí? Entonces, si hacemos una sumatoria de todos estos datos que tenemos acá en esta columna, ¿sí? O sea, si llamamos de esa columna teta grados, entonces nos va a dar, nos tiene que dar el total de grados, ¿no? Para comprobar que si está bien calculado. Eso, y entonces sí, si ya no hay ningún descuadre, está bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es crear el diagrama de pastel. Entonces vamos a asignar unas nuevas variables para las etiquetas y para los tamaños. O sea, las etiquetas vamos a asignarle lo que está en los X sub i de esta columna. O sea, esta columna representa estos X sub i de acá. Y estos F sub i representan esta columna de acá o sea, para las etiquetas y los tamaños. Entonces, después asignamos estas dos variables para los ejes, o sea, llamamos a esta función subplots, eh, y llamamos al método py de apps y le pasamos como parámetro los tamaños, eh, las etiquetas, ¿sí? ¿Qué distancia hay bueno, o sea, aquí le puse este parámetro, label distance, para que las etiquetas se aparecieran dentro del pastel, no afuera del pastel, ¿sí?
Counterclock es si está en dirección contraria a las manecillas del reloj, no, está en dirección de las manecillas del reloj, por eso le puse false. Y el ángulo en el que empieza, ¿sí? A contar. Entonces yo le puse 162. ¿Por qué? Porque 90 grados, o sea, 90 grados es este ángulo que tenemos acá. O sea, o sea, este es el horizonte. Pues sí, aquí se forma un ángulo de 90 grados. ¿Sí? 90 grados. Entonces, si yo sumo, o sea, si yo le sumo a 90, o sea, lo que me dio aquí en grados aquí 18, que es el primer dato, le sumo 72, 90 más 72 me da 162. Entonces, 162 va a ser este ángulo que tenemos acá, ¿sí? 162 grados. Entonces, este es el ángulo de apertura o de inicio que va a tener este pastel, ¿sí? 162 grados. Este ángulo es este mismo de acá. Y entonces ahora uso el método show para mostrar el gráfico y así nos da. O sea, 18, 19, 20, 21, 22, 23, en ese orden. Ven que está en sentido de las manecillas del reloj, ¿no? O sea, en este sentido. Y empieza acá, en este punto. Y listo, o sea, y así es como se grafica. Ven que acá el área de 21 pues es mayor, obviamente, porque son más grados, porque son más datos. Y listo, eso sería todo por ahora. Mm, si tienen alguna duda, por favor, déjenla en los comentarios. Trataré de responder lo más pronto posible. Voy a dejar el link a este notebook, ¿sí? De Google Colab en la descripción del video. Y por último, quiero agradecerles por su apoyo. Por favor, si les gustó este contenido, dejen su pulgar arriba o su like. Por favor, los que no se han suscrito, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para recibir notificaciones y así puedan estar enterados o puedan estar actualizados de las últimas novedades que tendremos en mi canal. Y también, por favor, compartan este contenido con quien esté interesado, quien le pueda servir, quien esté trabajando en análisis de datos, o que esté empezando en análisis exploratorio, en ciencias de datos, en estadística. Por favor, compartan este video con ellos, a quienes estén preparando sus exámenes de admisión en la universidad o en cualquier institución de educación superior. También esto les puede servir. Esto lo voy a dejar en la lista de reproducción como complemento del curso de aritmética, que está relacionado con el curso de estos temas de estadística. Y nada, les deseo lo mejor, muchos éxitos en sus estudios y en sus labores. Bendiciones para todas y todos. Que estén muy bien. Nos vemos en una próxima. Chao.